¿no? Bien, entonces en este nuevo día vamos pues a recordar un poquitín de lo que vimos la última vez, la vez anterior. Vimos que Dios no es solamente espíritu y es uno, sino que también es más allá que uno, ¿verdad? Y entonces vimos esto interesante que nos mostraba Génesis en 4 pasajes, en donde se narra que Dios creó en singular, pero luego habla de un Elohim en los originales. El Elohim es el nombre con el cual nombraban a cualquier divinidad los antiguos, y los hebreos también nombraron con la misma palabra a su Dios, a este Dios de Abraham, y hablaban de Elohim, pero curiosamente, Elohim es el plural de un término Eloah, que significa Dios. Elohim son dioses, es el plural, y todo viene de él. La palabra él implica siempre autoridad, supremacía, no un liderazgo. La palabra él significa eso. Entonces, Eloah significa Dios y Elohim es un plural, o sea, es la palabra Dios pluralizada. Pero entonces, ¿por qué se utiliza Elohim? Es lo que muchos preguntan en los escritos antiguos para hablar de Dios, si Dios es Eloah, es uno solo. Y ahí viene lo curioso. Y entonces, este es un término muy discutido. Yo ayer estuve refrescando un poco esto y leía algunos artículos publicados acerca de esto. Y pues habían algunas posiciones interesantes, contrarias, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, que la pregunta esto, ¿a quién se refería Dios cuando decía hagamos, ¿no? Al hombre, o descendamos, o confundamos sus lenguas, o sea, plural? Hay posiciones que dicen que se hablaba a los ángeles y que los integraba, como decir, como parte de él, pero no como creadores, sino como testigos. En fin, pero eso demuestra que son posiciones de interpretación. Entonces, no vamos a quedarnos en ese plano, ¿no? Porque es un tema polémico. No hay una cosa completamente definida y clara, pero sí queremos, digamos, o no queremos avanzar sin considerar esto. Por eso que yo les he traído esto, porque quiero que lo vayan viendo, porque son ciertos, digamos, tips, ¿no? O ciertas pistas que nos permiten ya ingresar en el tema de la pluralidad de Dios. No que Dios sea varios dioses, sino que a más de que es uno, Dios hay algo más que debemos saber de Dios, que es más que uno, es más allá que uno solo, ¿no? Y entonces hoy día vamos a entrar a este punto que llamamos Dios es también tres. Dios es también tres. Bueno, desde el principio no se tuvo mayor dificultad en pensar y creerlo a Dios como Padre, ¿sí? Como Padre siempre se lo llamó Padre, era uno, Dios. Posteriormente, cuando ya apareció Jesús y se fue a los cielos, mayoritariamente también se aceptó la divinidad de Jesús, porque él dijo que él era el hijo de un padre y que el padre y él eran uno, y entonces se vio que en él se habían cumplido todos los requisitos que los antiguos profetas le habían concedido al Mesías que vendría. Entonces se entendió que Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios, el que vendría, y aquel a quien el profeta Isaías había dicho que era consejero admirable, príncipe de paz y también Dios fuerte y Padre eterno, es decir, que estaba allí, ¿no? En él el Padre.
Entonces, a pesar de que algunas corrientes o sectas de aquel entonces se opusieron, por eso digo, mayoritariamente no se tuvo problemas en aceptar y en creer en la divinidad de Jesucristo. Sin embargo, el problema vino luego con el tema del Espíritu Santo de Dios, al cual se lo conocía menos. No se podía definirlo, ¿no? Y Jesús lo mostró y lo dejó develado, descubierto. Jesús lo introdujo y dijo que cuando yo me fuera, quedaría en mi lugar el consolador que vendría del Padre, y también dice, yo se los enviaré. O sea, indistintamente, miren ustedes, el Padre y él dejarían el Espíritu Santo para que fuese el inspirador, como yo les había dicho, pues el que alentaba, el que les concedía el poder de Jesús para hacer las mismas cosas y aún mayores que las que él hizo, ¿no? Y a lo largo de los siglos se discutió sobre su real existencia. Muchos dudaban de que el Espíritu Santo realmente existía. Y lo más relevante, si tenía personalidad o no la tenía. Así que hemos de enfocarnos, pues, inicialmente en el Espíritu Santo como objeto de nuestro estudio, porque es lo más complejo, lo más discutido. El Padre y el Hijo, como quiera, ya se aceptan, pero el Espíritu Santo es más discutido, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo es un qué o es un quién? Ahora, el término qué se refiere generalmente a qué, a alguna A cosa, algo, a algo, alguna cosa. ¿verdad? Exacto, alguna cosa u objeto, ¿no es cierto? Algo carente de vida en muchos casos, o algo impersonal, es decir, algo que no es una persona, ¿no? Que cosa, Claro, ¿no? Un objeto, el es qué. una cosa. Así es. El quién se usa para referirse más bien necesariamente a un individuo o a Claro. una persona, ¿no es cierto? Quien te dijo, hijo de quién eres, entonces siempre es una persona la que está involucrada cuando se pregunta quién. Entonces, esta pregunta de ¿es un qué o es un quién? Es necesario que nos la planteemos a causa de cierta secta que hasta hoy no solo cree, sino que también predica y enseña que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, una fuerza activa. Entonces, no la saben definir y todo el mundo se pregunta qué es una fuerza, es un poder, pero es como una, ¿qué? Como una electricidad, es como algo que no sé, o sea, es algo indefinido, no es una persona, sino pues, es una corriente eléctrica. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una fuerza activa de Dios, una fuerza que está moviéndose por allí, pero no se define como una persona, ¿no? Así que, por tanto, esto de la fuerza activa de Dios nos resulta algo impersonal. Ellos niegan que el Espíritu Santo sea una persona y menos aún que sea parte de una Trinidad en la cual ellos ni creen. Ellos niegan la Trinidad. ¿Y por qué la menciono? Porque si no menciono esto que enseña la secta, en algún momento puede ser que nos toquen la puerta y comiencen a confundirnos y nosotros, al no saber de qué se trata, podemos estar empezando a creer equivocadamente en cosas que se enseñan que no tienen que ver con lo que la Biblia nos enseña. Y la confusión se ahonda cuando ellos dicen enseñar de acuerdo a la Biblia. Pero resulta que la Biblia que ellos tienen es una Biblia traducida por ellos y mañosamente alterada
interpretada y mermada, ¿cómo se A mutilada? su conveniencia. Exactamente, a la conveniencia de ellos. Y es mutilada incluso porque hay pasajes enteros o versículos que no están y que se saltan. Y ustedes ven que llegan, por decirles un ejemplo, no me acuerdo, pero por decirle un ejemplo, llega 1, 2, 3 al versículo 7 y luego se pasan al 9 y 10, 11, 12 y uno se pregunta, ¿y qué pasó con el versículo 7? Por ejemplo, todo el pasaje de Juan 8, el primer pasaje del capítulo 8 de Juan, del Evangelio, que habla sobre el pasaje, la historia esta de la mujer sorprendida en adulterio, que la quisieron apedrear y que Jesús la defendió. Y dijo, pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿se acuerdan? Bueno, Ajá. el pasaje no está, absolutamente no está. Y empieza el capítulo, por decir, por el verso 12 o 14. No me acuerdo exactamente, pero no está. Lastimosamente se me quedó en Ecuador, yo tenía esa Biblia, esa traducción de la Biblia. Pero cuando ustedes ven esa Biblia, no dice por ningún lado, ni atrás, ni adelante, ni por adentro, no dice Santa Biblia, no dice Biblia, dice nada más traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Pero la palabra Biblia no la mencionan, no la mencionan allí en ese libro. Sin embargo, cuando se presentan, dicen, queremos hablarle de la Biblia. Por eso es que yo los he confrontado y le he dicho, ¿qué Biblia? Me quedan mirando y, ¿cómo? La Biblia, pues usted nunca... Biblia, sí, le digo, pero ¿de qué Biblia me habla usted? Muéstreme su Biblia. Entonces sacan la Biblia, me la entregan, yo la cojo, permítame, y yo me hago el que la busco por todos lados. Digo, pero aquí no dice Biblia en ningún lado. Pero es la Biblia, me dicen. No, aquí lo que dice es traducción del Nuevo Mundo, la Sagrada, que la Sagrada Escritura es la Biblia. Pero ¿por qué no dicen Biblia? Usted me está diciendo que es la Biblia, pero no dice Biblia. Y yo saco la mía y digo, esta sí dice Santa Biblia. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque ya Jesús nos advirtió en la Escritura de que en los últimos tiempos vendrían engañadores y vendrían falsos cristos y toda esta clase de cosas, o sea, el imperio de la mentira para engañar a los creyentes y si fuera posible, ¿no? Desviarlos totalmente, ¿no? Entonces hay que referirse a la escritura, ¿no? A la auténtica, a la original, ¿no? Porque han habido centenares de traducciones y todas, como ustedes pueden ver, tienen un mismo sentido y de pronto aparece una traducción rara, curiosa por allí, que altera las cosas, que las cambia, que le pone palabritas, que le quita las comas y hace una serie de trucos para que se preste para sus interpretaciones antojadizas y los haga creer equivocadamente cosas que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Como podemos ver, si ellos no creen en el Espíritu Santo, menos lo van pues a invocar y menos aún el Espíritu Santo los va a guiar y ni los va a enseñar a interpretar las cosas correctamente. Sí, pues si ellos no creen en el Espíritu Santo como lo que es, entonces el Espíritu Santo no los va a guiar ni los va a ayudar a interpretar las cosas correctamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ello es preciso que partamos por recordar qué es aquello que define a una persona o cuáles son los atributos de una personalidad. A ver, ¿cómo podemos definir, ¿no? Si alguien es una persona o tiene los atributos de la personalidad? ¿Cómo sabemos que alguien es una persona? Cuando es honesta, respetuosa. O sea, cuando tiene ciertas virtudes, que es lo que tú... Exacto. Ya. Ok, ¿qué más? Eso está bien, correcto. Pero ¿Qué cosa?
¿Qué más hay? ¿Qué más define a una persona versus una cosa, por ejemplo? Que la persona tiene sentimientos, piensa, razona. Exacto. Exactamente. Los atributos de la personalidad, ¿no? Son básicamente el pensamiento El razonamiento. o razonamiento o el pensamiento, la lógica. Lo segundo es las emociones. Claro. Sabemos que una persona tiene emociones porque se enoja, se entristece o se alegra, Siente, siente. me explico, se deprime o se exalta o todas estas emociones, ¿no? Y también la voluntad, porque la voluntad hace que alguien pueda tomar decisiones y transformar el entorno. Y si no, vean ustedes cómo se forman las ciudades, cuando de donde no había nada, pasan los años y luego hay edificios, hay calles, hay cosas porque el hombre tomó decisiones y alteró lo que había en su entorno, ¿verdad? Entonces, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad o decisión, ¿ok? Son los atributos de la personalidad. Entonces, vamos a analizar en la Biblia, cada vez que nos habla del Espíritu Santo en varios pasajes, ¿qué es lo que nos dice del Espíritu Santo? Lo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a empezar por el libro del profeta Isaías. Vamos a buscar en Isaías, que está más o menos por la mitad de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Roberto, antes de que te vayas un segundito, tú antes dijiste que él significa liderazgo, login, ¿te acuerdas? Elohim. Ah, sí. A ver, ahorita estoy un poquito dudoso respecto al singular, creo que es Eloa. El otro es el singular, es el plural. El, Y el, tú el singular, como decir Dios, es Eloa. Porque, Eloa es uno. ya, Es el, porque el primer término No, es, se me van, no los escucho. Ajá, hasta que se van. Ajá. ya, ok, recapitulo, a ver. El primer término, él ya implica o se le atribuye autoridad, Ya. señorío, una capacidad extraordinaria. Y Eloá ya es el Dios o un Dios, pero les explico así rápidamente que los antiguos Sí, utilizaban aló, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Utilizaban los antiguos, no solamente los israelitas o los hebreos, sino también las tribus circundantes, ¿no? Utilizaban la palabra Eloa o Elohim, Dios, dioses, para referirse a sus dioses. O sea, esta palabra no es privativa o digamos exclusiva del uso de los judíos, de los hebreos. Hebreo. No que como los hebreos partieron de las razas que habían en ese entonces, ellos también utilizaron ese mismo término para referirse a ese Dios que se hizo presente y se manifestó a Abraham, que es el padre de toda la raza hebrea. ¿No? Abraham, no se olviden que Abraham salió de Ur de los Caldeos, él era caldeo, de una raza pagana, pero Dios se le presenta y él le creyó a Dios, aunque no lo veía. Él pudo haber dicho, no, no sé, estoy loco de la cabeza, estoy oyendo voces o qué sé yo, no, yo no creo, no, estoy mal. No, él creyó en Dios y le obedeció. Y cuando Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré, él no le dijo, a ver, primero muéstrame dónde voy a ir y ahí yo voy. O veo si es que voy. No, él se fue dejando todas las cosas sin saber a dónde iba. Y la gente le decía, oye, estás loco, ¿a dónde es que te vas? No sé, me voy. ¿Cómo me voy? Pero vas a dejar todo botado y te vas sin saber a dónde vas. Bueno, así obedeció Abraham a Dios y dice
la Biblia, luego en Hebreos, que le fue contado, perdón, en Gálatas, que le fue contado por justicia. Es decir, Dios le dio el valor de ser justo, lo justificó por el hecho simplemente de haberle creído a él. Y de ese Abraham somos nosotros hijos espirituales, porque también creímos a Dios sin haberle visto. Y le hemos creído a Jesucristo sin haberlo visto. Lo hemos recibido en nuestro corazón y caminamos con él sin verle. Entonces somos hijos de la fe. No somos hijos de la ley, como son los judíos, los hebreos. Somos hijos de Abraham, pero por la fe. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces el Loa creo que es, yo más luego lo reviso y para estar bien seguro, les voy a enviar ahí por el chat. Es Dios y Elohim es el plural, dioses, ¿no? Eso, Okay. no sé si te aclara el asunto, Anita. Sí, no, está bien, sí, está bien, gracias. Ya. Ok, entonces, Isaías, a Isaías 63, ¿qué capítulo? El 63. primero, pero que del 1. No, capítulo 63, Isaías capítulo 63, el verso 10. No nos confundamos que capítulo es uno y versículo es otro. Sí, perdón, Ya, 63. capítulo 63, verso ¿Ya? 10. Ya, en el Antiguo Testamento, donde pocas veces se menciona al Espíritu de Dios, ya está mencionando esto. En el Antiguo Testamento. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Más ellos, Por ellos, dale. pero ellos lo desobedecieron y como causaban pena a su Espíritu Santo, se convirtió en su enemigo y él mismo les hizo la guerra. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que tú entiendes ahí, Anita? Habla del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ajá. A ver, si quieres, vuélvelo a leer. Pero ellos lo desobedecieron, supongo que está hablando ¿cómo? De los israelitas. Ajá, Y exacto. como causaban pena a su Espíritu Santo, o sea que es personal el Espíritu Santo, Claro. Es decir, causaban pena a su Espíritu Santo, se convirtió en su enemigo y él mismo les hizo la guerra. ya, Entonces, cuando habla de su Espíritu Santo, habla de qué cosa que le dio pena, ¿no? claro, ¿Cómo dice la versión, Anita Victoria, la versión tuya? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Miren, en esta versión habla de que hicieron enojar a su Santo Espíritu. ¿Qué o es el sea que es enojo? personal, Ajá. ¿Qué cosa es el enojo? es un sentimiento Molesta, humano, Es una emoción, ¿no? claro, De una persona humana. así Ahora, en es. este caso, el Espíritu Santo es una persona, pero espiritual, porque no tiene cuerpo físico, tangible, pero tiene el atributo de la emoción, porque habla la Biblia de que esta gente, al ser rebelde y desobediente, hicieron enojar o dar pena a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ok, aquí hay una primera mención del Espíritu Santo y lo relacionan con un enojo, ¿no? Pelen bien las pepas. Vamos O sea ahora. que es personal, todos tenemos un Espíritu Santo y tú lo revives o lo matas, lo tienes vivo o lo matas, Ok, exacto, está bien. por ahí. Lo puedes hacer enojar. El Santo Espíritu que está dentro de nosotros se puede entristecer, se puede enojar. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo paso a paso, ¿ok? Ahora vamos a Primera de Corintios. Ahora sí vamos a estar en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 2 y verso 10.
pero a nosotros nos los reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Ok, entonces dice aquí Pablo que dice Pablo que Dios se lo reveló a él por medio del Espíritu, o sea que el Espíritu les reveló, ¿no? Y luego dice que el Espíritu también escudriña, es decir, ahí hay acción, porque revelar algo o mostrar algo implica una acción. Y luego también escudriñar. Él escudriña, está hablando como que fuera una persona que está profundizando, investigando las cosas internas de Dios hasta lo más profundo de Dios. Entonces, yo no le veo por ningún lado que sea una electricidad, una fuerza activa que anda por allí, que no sabemos qué mismo es y que no tiene ninguna emoción, porque si ustedes meten un destornillador, alguna cosa en un toma corriente, se van a coger la corriente. Y de repente ustedes ven que esa corriente eléctrica les produce a ustedes alguna reacción, ¿no es cierto? Y eso es una fuerza eléctrica, una fuerza activa, porque produjo algo, ¿no es cierto? La energía, si tú metes el dedo donde no es, te coge la corriente. Pero no se emociona, no se entristece, no piensa, no actúa, no hace nada. Simplemente es algo activo y es una fuerza. Entonces, la definen como una corriente eléctrica, pues digo yo, es lo que más cercano me resulta para imaginarme la corriente eléctrica. Pero aquí yo no veo que el Santo Espíritu esté comportándose como una cosa o algo, sino como una persona porque le revela, le habla, le muestra y le dice, mira, esto es así, 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 así. No es como tú piensas, es más bien así y te enseño que es así y te muestro y te lo descubro. Revelar significa quitarle el velo a algo y mostrarlo como realmente es, algo que anteriormente estaba cubierto. Entonces, tú lo revelas cuando lo sacas a la luz, asimismo como cuando un rollo fotográfico se revela, estaba escondido dentro de la cámara, pero tú lo sacas con la luz roja y lo vuelves fotografía, es decir, revelas lo que allí estaba escondido. Entonces, el Espíritu Santo revela a quienes buscan la verdad. Y dice que él lo hace porque él conoce hasta lo profundo de Dios. Es decir, que si hay una persona que conoce lo más profundo de Dios, ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Esto es hermoso, no sé si les parezca, pero a mí me sobrecoge esto, ¿no? Y ese es el Espíritu que está en nosotros, por eso Él nos revela las cosas y nos enseña. Por eso es que le pedimos a Él en oración y no nos cansamos de hacerlo cada vez, que Él nos guíe, que Él nos revele, que Él nos muestre, que Él nos enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Él es el que lo hace. ¿Ok? Ahora, vamos a... ¿Sí? Quería solamente señalar algo, además de saludar, un abrazo a todos. Hola. Creo que es importante hacer la experiencia de pedir dirección, ayuda al Espíritu Santo. Porque si no vives la experiencia de una respuesta al Espíritu Santo, no va a quedar como solo letra, pero hay que vivir la experiencia. Ejemplo, si estás en un momento, ya creo que lo dije en alguna ocasión, si estás manejando, por ejemplo, Anita, tú que viajas de Guayaquil a Salinas y hay algún trancón, algo por el estilo, o tú sientes en tu espíritu que algo ese día no va a ser como normal. Entonces tú le pides al Espíritu Santo, ¿verdad? En primer lugar, que traiga paz y que te dirija en todos los pasos por los que tú vas a guiar. Y sorprendentemente nos tocará descubrir circunstancias y que hemos sido librados de situaciones. A eso me refiero,
Ahí sí, cierro. Claro. Es decir, cuando ya definamos nosotros si el Espíritu Santo es un qué o es un quién, y descubramos que es un quién, porque la Biblia lo dice, no porque nosotros lo enseñamos como un dogma o yo qué sé qué, ¿no? Entonces procederemos pues a entablar con él una relación, porque es una persona espiritual, pero persona. Nosotros somos una persona también, aunque seamos parte material y en parte espiritual, ¿ok? Pero por el espíritu tenemos conexión con la persona de Dios, ¿ok? Bien, entonces, vamos a la siguiente cita de Hechos 8:29. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 29. Sí, es un buen punto el que señaló María Antonieta, porque más adelante deberás formar parte de nuestra experiencia personal, íntima, ¿no? La conexión con el Santo Espíritu. Hechos 8:29. Correcto. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Miren ustedes, Felipe, ¿quién era? Felipe era uno de los 12 discípulos, y esto ocurrió después de que Jesús se había ido a los cielos, ¿no? Formó parte de las cosas o los hechos que hicieron los discípulos del Señor. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles el libro, ¿no? Y aquí nos narra cómo el Espíritu Santo en persona lo dirigía y le hablaba. Miren, dice, el Espíritu dijo a Felipe, él oyó una voz interna, una cosa inmaterial, una fuerza activa, no va a hablar, pues. Pero aquí dice, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es decir, le está instruyendo por medio del hablarle. Entonces implica un pensamiento, implica también una acción. Le estoy instruyendo a alguien, estoy actuando, ¿no es cierto? Cuando le doy alguna instrucción a alguien, estoy actuando y le estoy transmitiendo un pensamiento mío a la otra persona que es capaz de pensar, procesar y también actuar en función de esa instrucción. ¿Ok? Entonces, miren los tips. Dijo, o sea, aquí habló el Espíritu Santo. Anteriormente se enojó, anteriormente reveló, también escudriñó, ahora habló a Felipe y le instruyó. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan, donde Jesús nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 14, ya lo recordamos también, solo lo vamos a recordar. Verso 26. 26. Sí, 14:26. sí. Anita Victoria, léenos, por favor. Un ratito, que lo estoy buscando. Juan, ¿cuánto, perdón? 14:26. Ok. Ay, que se me perdió Juanito. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren Jesús cómo lo muestra el Espíritu Santo, como alguien, no como algo, alguien que les enseñaría todas las cosas y les recordaría con el tiempo, cierto, esto fue lo que nos dijo el maestro, cierto, esto hizo Jesús, cierto, esto nos enseñó Jesús, porque el Espíritu Santo iba a enseñarles y a recordarles todas las cosas. Así que nuevamente son pensamientos y acciones de parte de un personaje, no un qué, sino un quién. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, dice, pero ¿cómo es posible que hayan quienes quieran enseñar que el Espíritu Santo no es una persona, sino algo indefinido,
algo impersonal, es una fuerza activa. Es una persona, porque Él está y hace cosas como las que haríamos nosotros, solo que Él es invisible y Él viene de parte de Dios, de Jesucristo. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. También en Juan, adelantémonos un poquito al capítulo 16. Miremos unas paginitas nomás. Y el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya, pues imagínense, más claro no canta un gallo, ¿no les parece? Dice, Así es. cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de la verdad de que es Jesucristo, porque dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu viene de la verdad que es Jesús. Entonces, viene el Espíritu de Jesús. Dice, Él os guiará. Él le va a decir, no, Cholito, no es por allí, es por acá. Eso es guiar. ¿Sí? Los va a guiar a toda la verdad, es decir, no les va a meter en mentira, no le va a meter cuento, los va a guiar hacia la verdad, porque él no hablará, hablar es una acción, no implica decisión, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no es una fuerza activa, es una personalidad que está operando y obrando desde adentro, desde el corazón, porque Él está morando, Él está viviendo de parte del Padre y del Hijo aquí adentro. Y no se puede disociar ni dividir del Padre y el Hijo, de manera que cuando está el Espíritu, allí está el Padre y está también el Hijo, porque son indivisibles, ¿ok? Vamos, el siguiente versículo, el 14, ahí mismo al ladito, el siguiente. Matuchita, a ver si tú lees el 14, por favor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Miren cómo insiste o perfecciona esto. Él me va a dar la gloria a mí. Él me glorificará, significa eso, porque tomará de lo mío y los hará saber. Ya eso es acción, está hablando de un personaje, ¿no? Ahora, bien, sigamos porque hay 3 versículos más y ya nos queda poco tiempo. Volvemos a Pero eso. tomar, porque tomará de lo mío, al decir esto, porque tomará de lo mío, también está hablando ahí que tomará de como que de otra persona, o sea, son tres, pero están ahí mismo juntos. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos va revelando, nos va mostrando las cosas y lo vamos entendiendo? Porque la escritura se abre ante nosotros con claridad cuando ya tenemos el espíritu y la mente de Cristo aquí adentro. Pero Si ahí no, en el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelarse a ustedes. exacto. Entonces, todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Si toma de Jesús, está tomando del Padre. E indistintamente están el Espíritu, el Padre y el Hijo obrando ahí. Por eso decimos que es un Dios, porque es indivisible, pero además de ser uno, también es 3. Hay 3, por eso no digo son 3, sino es 3. Porque Dios es singular 3, que es plural. Ahí viene el asunto de Elohim y del Eloa, ¿no? El singular y el plural mezclados allí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a Hechos 13:2. Después de Juan viene Hechos. Pegadito, pegadito. Capítulo 13. Verso 2. Ministrados estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense ustedes. ¿Ah?
Cuando ellos estaban ministrando o sirviendo al Señor Jesús y estaban ayunando, les dijo de repente el Espíritu Santo, miren, ellos podían identificar al Espíritu Santo, porque de otra manera pudieron haber dicho que me dijo Jesús o me dijo el Padre. Pero aquí está escrito que fue el Espíritu Santo el que les dijo. O sea, ¿Y cómo saben ellos cuándo es el Espíritu Santo? porque el Espíritu Santo les hace saber. El Espíritu Santo, como Jesús dijo, es el que se quedó en representación suya. Ahora, como es el Espíritu de Jesús, Jesús está allí con el Espíritu Santo, pero el que se está expresando es el personaje Espíritu Santo. Es buena la pregunta de Anita, porque muchas veces uno puede decir, a ver, ¿esto viene de mí o esto viene del Espíritu Santo? Claro. Entonces, claro, en la medida en que uno va teniendo, como quien dice, la madurez espiritual, tú puedes darte cuenta si viene de ti, y si viene de ti, inclusive puedes renunciar a eso y decir, como dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, es muy interesante la pregunta de Anita. Correcto, es muy pertinente bajo ese punto de vista que no lo había visto yo. Es decir, a veces es tu mente la que te está diciendo algo y eres tú mismo. Pero por eso es que a mí me ha pasado varias veces cuando yo estoy leyendo la Biblia o estoy orando, que bueno, es inevitable que a veces mientras uno ora le vengan pensamientos, recuerdos, flashes, cosas, ¿no? Pero a veces, una vez me pasó que empecé a ver la imagen de una persona, yo les conté alguna ocasión, y esta persona de la iglesia la veía de nuevo y lo veía de nuevo hasta que yo dije, a ver, párale un ratito, dije yo, me dije a mí mismo en la oración y yo le dije, Padre, muéstrame a través de tu Santo Espíritu, que es el que está aquí en nosotros de parte del Padre y del Hijo, ¿verdad? Muéstrame si esto viene de mí, de mi mente que anda vagando, así como los sueños, ¿no? Así los pensamientos que vienen a la mente, o es que tú me estás mandando una imagen de alguien. Entonces, cuando uno tenga esa clase de duda, lo mejor que uno puede hacer es preguntar. Uy. Ahora, otra cosa también que es importante A ver, señalar es, yo dejo un ratito que es una llamada aquí de Suiza, un minutito. es importante también señalar que muchas veces el Señor va a tratar con nuestro carácter que es individual. Cada uno de nosotros somos, pues, un diseño especial. No tenemos huellas dactilares iguales, similares, no tenemos retina iguales, somos personales, intransferibles, somos un diseño único, creación única, ¿no? Un diseño perfecto de Dios. Entonces, Roberto dice, yo le pedí al Señor que me mostrara, porque dentro del temperamento y el carácter de Roberto, él quizás no es fácil, ¿no? De sentir o de ver, que simplemente lánzate, el Señor está contigo, ¿no? Entonces hay distintas formas de ver las cosas, pero de que hay que siempre pedir el visto bueno, por decirlo así, de parte del Señor, es muy, muy pertinente, porque si no, entonces seríamos como cabras locas, ¿no? Mientras hablábamos, de repente vi la imagen de tu esposito, de Jaime, y el mundo en que él está, ¿no? Que es el mismo en que nosotros caminamos, pero el de él es un poco más agresivo porque es financiero y etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces la gente se presenta con imágenes de muy bonachones, de muy serviciales, pero sus intenciones son otras. Entonces, cuando tú aprendes a depender del Señor y que tus negocios, que todas las cosas que tú haces, que todo lo que tú emprendes, tú lo haces con alegría de corazón porque has sido capacitado y porque tienes la habilidad y la destreza, ¿verdad? El Señor añadirá mayor sabiduría, mayor destreza. Es precioso depender del Señor. Pero también
si hay alguna red media oscura que se quiera tramar, el Señor lo libra. Es precioso cómo el Señor nos lleva a identificar y a conocer cosas que convienen y cosas que no convienen. Eso también es muy importante. Lamentablemente, mira, no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo cuando el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque viene uno de mi misma naturaleza, ¿verdad? Que los va a asistir, que los va a guiar, que los va a llevar a discernir, a entender, a conocer, a descubrir, pero no hemos sido enseñados en darle lugar al Espíritu Santo. Lo que pasa es que estamos confundidos, porque a mí me dicen Dios vive en nosotros, Dios está en mí, pero está Dios, el Espíritu Santo y Cristo, los tres, en una sola. ¿Ya? Pero cuando tú invocas, normalmente personalmente yo invoco al Padre. Pero entonces será que Él no quiere que nos desgastemos invocando a Él, sino que lo invoquemos al Espíritu Santo. Y es que yo estoy confundida. No. Mira, cuando por ejemplo hacemos nuestras oraciones, ¿no? Que puede ser mañana, tarde, noche, dormidos, en el baño, cocinando, manejando, en cualquier momento nosotros podemos conectarnos con el Señor, ¿verdad? Entonces, la oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, preciosa, porque si tú la desmenuzas, tú vas viendo... Es preciosa. El lugar, ¿no? O sea, cuando comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, solo ahí quédate. Así solo es. ahí quédate e imagínatelo al Señor en el cielo. Y que Él gobierna, que Él observa, que a Él no se le pasa nada. Entonces, ya comenzando por ahí, de verdad te conmueve el alma, ¿no? Después de que has hecho la oración, dándole el saludo, por decirlo, al papá, dice la palabra de Dios que nadie puede acercarse al Padre sino a través de Jesucristo. Uh-huh. O sea, no es lo mismo que tú abras una puerta y salgas corriendo para encontrarte con tu papá. En el caso de nosotros, hay que reconocer la obra redentora, santificadora que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, por eso es que después uno siempre debe recordar y decir, gracias Señor Jesús, porque tú permitiste el acceso, ¿verdad?, al Padre, porque me puedo acercar al trono de gracia y recibir del Padre el oportuno socorro, pero es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y después de eso, el Espíritu Santo, que no quede excluido, que es parte de la oración, dirígeme, Espíritu Santo, el día de hoy. Llévame por sendas de justicia, por amor a tu nombre. No permitas que el enemigo haga de las suyas. Guarda mi casa. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces es imposible no coordinar la presencia de la Trinidad en nuestras oraciones, porque por lo general, cierto está, siempre nos dirigimos al Padre y el Padre se goza. El Padre, ya me imagino una gran sonrisa en el cielo, ¿verdad? Por todos aquellos que lo invocan y que reconocen la majestad de su nombre, de su poder. Eso. Pero ya me le estoy robando el piso a don Roberto. Porque Roberto está ocupado. Está en una llamada importante. Sí, no sé con quién estará hablando, no es conmigo, así que sí es importante. pero es hermoso, es hermoso. Tú sabes que cuando mi mamá mi mamá tuvo una emergencia médica y fueron pocos días y luego el Señor se la llevó. Y cuando mi mamá está en terapia intensiva y nos han permitido ingresar, estamos en la clínica Alcibar, yo ingreso, la saludo y mi mamá me dice esto: aquí estuvo el Señor Jesús. ¿Cómo que aquí estuvo el Señor Jesús? Sí, ahí donde tú estás estuvo el Señor Jesús. Me vino a visitar. A mí se me pararon todos los pelos, ¿no? Y luego dijo, y el Espíritu Santo trajo paz a mucha gente. Aquí hay mucha gente con diálisis y todos gritan de dolor, pero aquí estuvo el Espíritu Santo. Yo estaba conmovida porque con mi mamá era una pelea, yo terminaba llorando con mi mamá y le decía, mamá, es tan hermoso y tan fácil conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero mi mamá decía, ¿no? Mi mamá me decía, pero es que el Señor es el Señor, pues. Él puede perdonar, pero si a mí me hacen daño, para mí es difícil perdonar.
Yo decía, no, mamá, si el Señor Jesús nos da el ejemplo de perdonar, claro, claro, en el caso de mi mamá tenía mucho dolor y resentimiento porque sus hermanitos, en especial su hermano mayor, había sido muy mal portado con mi papá, que no tenía razón. Entonces, obviamente, en el corazón de mi mamá había tristeza. Pero yo le decía, pues esa tristeza hay que sacarla, mamá, porque la tristeza en el corazón del resentimiento, dice la palabra de Dios, que es como cargar un muerto a tus espaldas, ¿verdad? Y que terminas tú siendo cautivo de eso, porque tienes que darle tu libertad, el Señor se encargará. Pero es interesante ver cómo la estructura de la palabra de Dios hace que nuestra manera de pensar, de ver, de sentir, sea cambiada. Yo sí tengo algo en contra de la formación y de la educación nuestra, porque si hubiéramos conocido esta verdad desde que éramos niños, el egoísmo fuera identificado con claridad inmediata. Así El es. celo, la envidia, fuera identificado inmediatamente y no le diéramos lugar, porque eso es lo que el enemigo de una manera u otra ha hecho, ¿no? Ha corrompido, ha hecho estas divisiones de clases, yo tengo, tú no tienes, mírame, yo soy más bonita. Eso es una idiotez, pero lamentablemente en ese mundo crecimos, ¿no? Entonces a nosotros nos toca, como dice el Señor Jesús, amar al prójimo como nosotros mismos y tener tolerancia y tener, ser siempre sensibles al afecto, porque hoy yo puedo estar en muy buenos términos y en salud, pero ¿y mañana? Y si mañana No, y después de me... una hora nadie sabe, todo es Exacto, incierto. exacto. Entonces, generar y sembrar la amabilidad, sembrar este afecto que muchas veces uno ni siquiera conoce a la persona, pero el Señor te pone. Es algo que sale de... Yo retiro a mi nieta de lunes a miércoles y el día lunes la tengo que retirar un poco más tarde porque está aprendiendo el idioma. eh, y su profesora es apellido Ledergerber, que no me suena nada extraño porque en Ecuador también lo hay. Pero ella me habla en alemán y yo mastico el inglés. Pero hay un afecto entre ella y yo. Ya nos hemos dado, aquí darte un abrazo como que no es muy normal, ¿no? Pero ya nos hemos dado abrazos de Navidad, de fin de año. Y a mí me encanta porque, bueno, me obliga a tener que aprender el idioma, obviamente. ¿Cómo me voy a comunicar? Pero me encanta esa forma en que Dios te respalda y liga tu vida a otras personas. Eso. Bueno, Roberto, ¿ya estás ok, ocupado? sí, ya estoy, ya estoy. Mil disculpas, pero era una llamada que no podía dejarla para más tarde porque me estaban llamando de un asunto del seguro, de una póliza de No seguro. te Y preocupes, Roberto, tranquilo, no nos da estoy tanta con un... Robert, explicación. tranquilo, Por eso se tranquilo. acabó. Ya, listo. Pues, una cosa muy especial. Ok, entonces estábamos viendo, era el tema de que dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, él decidió que iba bueno, yo les estaba hablando, era de que durante una oración veo la imagen de esta persona y yo le dije, Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu. Y él me guió a abrir la palabra y me llevó a un versículo en donde me dijo que yo pida una señal. Le pedí esa señal y se cumplió allí, de tal manera que me puso los pelos de punta, me dio como la carne de gallina el momento en que se dio eso. Y ahí yo me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, anda donde Él, porque Él va a ser el que te va a ayudar a salir de esta situación. Y de verdad que me ayudó, porque gracias a ese puente que estableció esta persona conmigo, ¿no? Me dio la oportunidad de trabajar casi todo el año con Él. Y con el trabajo que yo realicé es que comimos en mi casa. Estábamos en una joda terrible, ¿no? Pero Dios me sacó de allí porque me puso en la mente, yo supe que fue Dios que me dijo, anda donde Él.
Entonces, el Espíritu te habla, pero cuando tú tienes una duda, le pides a él mismo que te aclare y él te lo aclara, pero tienes que creer y obedecer, porque a veces es difícil obedecer cuando tú no ves nada. Yo le dije al padre, ¿me voy a Miami o no? Y él me dijo, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Y luego empezar a andar cuando no tenía yo nada seguro, pero yo decidí creer y decidí obedecer. Y cuando me puse a caminar, se me abrían las puertas, y cuando me di cuenta yo ya estaba en Estados Unidos. No, la gente normalmente primero piensa o exige que se le abra una puerta para luego caminar por ella. No, aquí es uno hace camino al andar. No hay caminos caminando. Se hace camino al andar, como dice el poema. Así es en la fe. Bueno, entonces volviendo así, para terminar ya, Hechos 13:2, el Espíritu Santo le dijo, ¿no?, a ellos que separen a Bernabé y a Saulo porque yo los he llamado para hacer una obra especial. O sea, él toma decisiones, él instruye, él ordena, ¿verdad? Él guía, es una persona. Ahora, 2 versículos más rapidito para terminar. Efesios 4:30. Después de Hechos está más adelante, ¿no? Efesios, capítulo 4, verso 30. A ver si Anita Victoria nos lee Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, miren ustedes lo que le dice. No entristezcan al Espíritu. ¿Por qué? Porque se lo puede entristecer, pues. Sorry que me moví porque se me estaba apagando el iPad. A ver, ya lo cargué. No oí porque ya Efesios ya 4:30. 4:30, ya, ok. Sí. Entonces dice que no lo contriste porque el Espíritu Santo que está dentro se puede entristecer, ¿no? Si es que nosotros desobedecemos o hacemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no se va, no huye de nosotros, no se enemista, pero se entristece. Y uno tiene que reconciliarse con él y después decirle, Espíritu o Padre, porque son los tres una sola persona, un solo Dios. No, perdóname porque hice entristecer a tu Santo Espíritu que está dentro de mí. Y entonces uno hace las paces de nuevo, ¿verdad? Entonces entristece. Pero qué lindo este pasaje de aquí, ¿no? Exacto, es hermoso. Hay unos que Pero son especialmente hermosos. del 30 al 32, es divino. Ah, el 32. ¿Cuál es el El 32? 30 hasta el 32. 31 Claro, y 32. Lindo. Efesios 4:32. Claro, Esas son las recomendaciones Ajá. que decía yo, ¿no? Si nos hubieran instruido desde pequeños, qué distinto fuera nuestra sociedad. claro. Ahora no nos adelantemos porque el siguiente tema que les voy a traer es precisamente el estudio de todo el libro de Efesios, que son unas 6, 7 paginitas, ¿no? Pero ahí vamos a ver, Tiene 5. vamos a volver a pasar por esta cita y vamos a ver toda esta parte. El libro de Efesios es precioso y no quiero pasar la oportunidad para estudiarlo junto con ustedes, ¿no? Así mismo lo vamos a hacer en varias fechas, pero vamos a ir estudiando, así como hicimos Juan 14 y Juan 6, vamos a leer todo el libro de Efesios, ¿ok? Entonces, Chévere. la última cita, Romanos 15:30. Retrocedamos un par de libritos a Romanos capítulo 15, el verso 30. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí.
Ok, habla del amor del Espíritu. O sea, el Espíritu nos ama, ¿no? Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que está aquí adentro nos ama y dice que nos ama celosamente. No, no nos quiere para nada ni nadie más, sino para Él. El Espíritu de Dios no, nos ama. El Espíritu Santo de Dios es una persona que ama, se entristece, se puede enojar, habla, enseña, escudriña, nos hace saber, glorifica, toma de lo que es del Hijo y se lo da a nosotros, nos hace saber, nos llama para determinadas cosas, ¿verdad? Así que, ¿cómo poder creer o pensar, si la Escritura nos dice lo contrario, que el Espíritu Santo de Dios sea una fuerza activa o algo por ahí impersonal? Nos damos cuenta clarísimamente de que el Espíritu Santo tiene todas las atribuciones y las características de una personalidad, es decir, Él es una persona. Y nos damos cuenta de que Dios contiene a Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas dentro de la misma unidad, sin ser tres diferentes dioses, siendo uno solo, y tiene una particularísima característica de que siendo uno es a la vez tres. Esto es un misterio, es algo muy complicado de que una mente humana, racional y común y corriente lo entienda, pero nosotros lo podemos percibir por el Espíritu, lo podemos discernir por el Espíritu aquí dentro en nuestro corazón. Sobre todo si la palabra nos lo revela de una forma tan hermosa. Bueno, hasta aquí, chicos, el estudio de hoy. Linda la clase, bella, 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 bella. ¿Verdad que es hermoso? Y se van a enamorar más, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ver más cosas de la Trinidad que nos va a poner, pero bueno, como un caramelito, ¿no? Así de dulce. Es maravilloso esto, maravilloso. Y si tienen alguna duda de algo, revisen el video, vuélvanlo a ver o vean el pasaje que les faltó, etcétera, porque si tenemos herramientas, usémosla. El tema del video, usemos los videos, como decía Anita Victoria, ¿no? Que los vuelve a ver, claro, porque mira, cuando la vaca rumia, ¿verdad? Es cuando mejor digiere el alimento. Entonces también nosotros rumiemos la información, aprovechemos el video y volvamos a verlo para, como cuando uno ve una película por 2 o 3 veces, a la tercera vez uno la entiende mejor. Uno ve detalles que en la primera vez no lo vio o no los vio. Entonces, así mismo aprovechemos esto, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces la grabación de hoy.